Buenos días, Inge. Hola, buenos días, buenos días. Vamos a esperar un ratito que se vayan uniendo ahí sus compañeros. Pues hay tres, ¿no? Muy buenos días, buenos días todavía, no son las 11. El día de hoy vamos a analizar varias cositas, todas relacionadas, una, con las formas del examen, y número dos, con la nueva unidad, ¿no? Y vamos a ver ahí un recurso didáctico que también, si quieren, se los puedo proporcionar, que ya creo que ya los utilizaron alguna vez, ¿no? Y que, pues ahorita con este proceso de pandemia, pues va a ser muy interesante de las clases presenciales, porque yo voy a seguir en las clases presenciales, pero voy a seguir utilizando estas metodologías online, y tú puedes estar trabajando desde tu casa en las tardes, ¿verdad? Y ya no vamos a utilizar tanto papel, que debería de acabarse completamente esta utilización. Ya vamos a hacer así como que más ecológicos y más eficientes o efectivos en algunos momentos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a presentar la pantalla del Moodle, para que ustedes puedan observar lo que yo les estoy pidiendo, ya que lo que me interesa es prácticamente el concepto de las dos asignaciones que el día de ayer yo les coloqué aquí en esta parte, aquí está, en el Moodle, ¿no? Ahí pueden ustedes observar primeramente eh, la primera asignación que habla sobre avances del proyecto, o sea, variables. ¿Y qué dice esto? Es una tarea, esta es la primera tarea, ¿no? Dice que es agregar tu archivo en PDF de manera individual. Antes de enviarlo, checa bien que están tus comentarios y tu nombre, porque acuérdense que ustedes están posteando este documento en Google Drive, estoy yo ahí, y ustedes tienen que escribir. No se trata de una redacción de definición, y aquí vamos a hacer estos comentarios. Esto es algo muy importante, porque muchos de ustedes están cayendo en el error de tener temas que no están direccionados a sus gustos, a sus preferencias y a sus pasiones. Están queriendo tomar temas de otras personas, o están queriendo verse muy, no sé en qué concepto, conceptualizarlos, valga la redundancia, pero temas abstractos y un poco complejos. Por ejemplo, si ustedes me ponen como tema salud, yo lo aceptaría siempre y cuando fueran de medicina, de odontología o de cualquier otra área de salud, pero no podría aceptar un tema de salud si ustedes son ingenieros en manufactura o formados para ingenieros en manufactura. O sea, para empezar, ahí puede haber gusto, pero lo que no hay es conocimiento. Entonces, también tiene que ver esas dos partes. Yo me puedo rápidamente identificar si tienen esa pasión o tienen ese apego con el tema desde el momento en que, desde el momento en que están ustedes platicando conmigo y relacionando su tema.
Porque yo no voy a saber nada sobre belleza, vamos a suponer que, pues, vamos a predisponer que las mujeres son las que utilizan más el maquillaje, aunque también hay caballeros que lo usan, ¿no? Y entonces estas mujeres, pues 4 o 3, pues dicen, vamos a utilizar el tema de maquillaje. Y entonces yo no sé nada de maquillaje. Lo único, yo me he maquillado nada más en época de ¿qué será? De Halloween, o en carnaval, ¿no? Pero desconozco que tienen que colocarse un buen de cosas interesantes en el rostro para que se vean, pues muy bien. Y entonces, yo desconozco sobre marcas, desconozco sobre líquidos, desconozco sobre todo. No voy a poder tener mayor apreciación. Pero si tú sí te gusta, pues sí lo puedes tener. Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol. Desconozco reglas, desconozco fórmulas, desconozco procedimientos y técnicas. Pero si a ti te gusta el fútbol, los juegas los fines de semana, eres apasionado en el fútbol y tienes hasta tus zapatos de fútbol y tus pelotas y tus pantalones y todo lo que lleva el fútbol, pues sabes muchísimo de fútbol. Es más, hay quienes saben más de fútbol que de matemáticas, ¿no? Y eso que son ingenieros. Pero eso no tiene nada de malo, es su pasión. Y entonces, si platicamos sobre fútbol, pues básicamente puedes tener estrategias fascinantes de temas. Cosa contraria cuando estás realizando pues un tema como el que estás tú proponiendo. En esta cuestión, ya tienen ustedes un tema, ¿vale? Y entonces lo que tienen que hacer es definir variables o definir subtemas. Y no nada más definirlas como, por ejemplo, qué es no. Tenemos que hablar sobre la definición, sobre su técnica, sobre sus principales problemas, sobre sus principales alcances, innovaciones, lo que se está haciendo actualmente. O sea, todo un aspecto de conocimiento vasto y que represente que tú sabes sobre ese tema. Porque el que no sabe sobre ese tema va a empezar definiendo algo muy simple. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo este subtema nacido de X tema, pero lo leí y les dije que estaba mal. Es un subtema que le llamaron estilo. Entonces, desde que pusieron estilo, yo me quedé así con un interrogante, como, ¿qué es eso, no? Estilo en la ropa, porque también hay. Estilo en el hablar, estilo en el leer, estilo al dibujar, estilo al pensar, estilo al caminar, estilo en qué cosa. O sea, y además la palabra estilo está abstracta. O sea, están como que definiendo lo que no existe para empezar. Entonces, tendrían que hacer bastante relación y llegar a la conclusión sin llegar, también ese es otro detalle, sin llegar al análisis del producto. Porque lo que no quiero, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún principio, es que me lleguen ustedes a decir, por ejemplo, vamos a suponer, si su tema es mecánica y se van a derivar hasta los plásticos y me llegan a decir como subtema vasos de plástico, vasos de plástico es un producto. Yo no quiero productos, yo quiero temas como plástico, por ejemplo. Y plástico es un gran tema que podría dividirse todavía aún más. Entonces, tratar de definir temas bastante pequeños, pero sin llegar a la práctica de los pequeños subtemas, vamos a ponerle así, a los productos. Yo sé que ustedes están, porque ese es el acontecer de todo investigador. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero es difícil y eso es lo interesante, eso es lo rico, ¿no? Hacerlo difícil. Porque lo difícil, los flojos, pues no lo hacen. Y entonces, entre más difícil sea el proceso, es más interesante para los que son más disciplinados y con una creatividad más grande. Porque entonces hay más panorama para ellos. Entonces, hay que hacer las cosas difíciles porque ahí está la riqueza de la vida. Entonces, yo quiero decirte que estás en un proceso pues todavía de análisis y sí te está costando, porque yo he dejado en visto, y discúlpenme,
Lo he dejado en visto por muchas razones. Una, porque tengo mucho trabajo, y otra, porque les dije que no iba a contestar preguntas así. O sea, no voy a dar consejos. Ya pasamos la época de las preguntas y respuestas y ya estás tú en este proceso. Entonces tienes que ahorita poner en marcha tu imaginación y tu creatividad. Hay algo que pasamos por alto, y aquí quiero volver otra vez a remarcar, hay que pasar por alto, y es el concepto de ser creativos. Tú llevaste una materia de creatividad, y ahí te hablé de una serie de absurdos, vamos a ponerles así, cómo tener una novia, cómo no tener una novia, cómo mejorar tu día, cómo mejorar tus emociones. Parece absurdos, pero en realidad son las bases de todo. Porque debes de pensar ilógicamente, porque no vas a complejarte ni vas a complejar tu vida y tu existencia. De lo más simple está lo más grandioso. De lo más simple está lo más grandioso. Genera un tema que te guste, del que tengas conocimiento, y entonces vas a tener una riqueza de información. ¿Es difícil trabajar en equipos? Sí, es muy difícil trabajar en equipos. Yo te dije que podrías trabajar en equipos de como tú quisieras, la cantidad de alumnos que tú quisieras. No sé, no recuerdo ahorita cuántos. Pero entre más tengas, más individuos en tu equipo, pues se acompleja aún más. ¿Por qué creen que México es muy complejo? Porque hay 120 y tantos millones de habitantes, 120 y tantos formas, 120 millones de formas de pensamiento, pues se vuelve complejo el asunto. No es como países que, como por ejemplo, los noruegos, que son alrededor de 30 millones o menos de 30 millones, es una cosita nada, a comparación de nosotros. Entonces, es interesante analizar estos conceptos, ¿vale? Entonces, consejo, tengas un tema que te guste, subtema que te guste, sin llegar a definir el producto. No quiero productos, o sea, no quiero que me digas, voy a construir una bolsa. No quiero que me digas, por ejemplo, hay unos equipos aquí en este equipo de zapatos, por ejemplo. Tampoco quiero que me digas sandalias para mujer, porque ya me estás definiendo el producto. Zapato para dama, ya me estás definiendo casi el producto. Entonces, que sea un poquito más amplio, sale el concepto. No quiero que sea muy cerrado el concepto. Quizás zapatos para dama, a lo mejor, pues hay un sinfín de conclusiones y ahí sí podría ser, pero no me definas el producto como sandalias, como mocasines, como tenis, para, para fútbol, por ejemplo, porque entonces ya me estás definiendo muchísimo el concepto. Tenis deportivos a lo mejor y sí, pero no me definas el concepto. No sabes, para empezar, ese concepto. Muy bien. Entonces, tienes que echarle aquí bastante conocimiento, porque abajo de eso ya leíste, viene la lista de cotejo, que tú puedes leer para ver cómo te voy a enviar. Aquí nada más es descargar en PDF de tu Google Drive y enviar. Muy bien. La segunda parte es el examen, ¿vale? Que este examen es el video de la justificación del tema. Quiero aclarar una cosa. Si tú te diste cuenta después de tu tema, y antes, porque esta tarea fue antes de la práctica de las variables, a lo mejor este tema ya lo tienes tú analizado y hasta lo hiciste. Este examen y la asignación anterior pueden variar, ¿vale? Pueden ser diferentes. No importa. Para esta ocasión, preséntame el tema. Si es el nuevo, preséntame el nuevo. Si es el viejo, preséntame el viejo. No pasa nada. La cosa es que presentes esta evaluación. ¿Cómo le vas a hacer? Pues es muy sencillo, miren. Yo me voy acá y ahorita me voy por acá. Aquí está. Y entonces lo que tú vas a hacer aquí es darme pues el URL o la información. Ha habido problemas, sí, pero les voy a enviar quizás un audio o un videíto de uno de primero, que claro que si no hay problemas, pues no me menciones. Si hay problemas, les voy a enviar el videíto de un chico de primero que ya hizo esto y colocó aquí donde está marcado su video. Porque me puedes poner el video o me puedes poner el URL, siempre y cuando tu video supere 80 megas. O el URL supere o no supere. Yo les aconsejo el video porque tiene menos problemas.
pero siempre y cuando tu video no supere los 80 megas. Si supera los 80 megas, pues va a costar muchísimo agregarlo. Entonces me tienes que agregar por URL. ¿Sale? Se los paso al costo. ¿Dónde me lo van a agregar? Aquí donde dice archivo, ¿no? Todavía puede haber problemas. Entonces yo voy a checar muy bien qué pasa, porque pueden haber detalles, sin duda pueden haber detalles con todo este proceso, ¿sale? Así que no creas que ya lo es todo lo que te estoy diciendo. Entonces son dos actividades. La primera actividad es 40 puntos, que es el examen, URL o video, y la segunda actividad es el archivo descargado por Drive, que vale 30 puntos. Los dos son para el día de mañana. Digamos que el Drive, los 30 puntos es para las 2 de la tarde del día de mañana, y el video creo que les dejé una hora más, que es para las 3 de la tarde. ¿Sale? Mañana voy a estar en la universidad y va a estar un poco complejo que yo te ayude, porque voy a estar en unas reuniones. Entonces, pues a lo mejor no logré contestar en tiempo ni en forma como tal. Entonces, trata de subir tu video hoy. Por si hay algunos problemas, no se preocupen, hay un plan B, pero no quisiera activar el plan B todavía. Muy bien. ¿Dudas sobre cómo van a subir el video? Dudas sobre cómo van a subir el video lo pueden hacer ahorita, sino para pasar al siguiente tema. ¿El video lo podemos subir a nuestra página de YouTube y ya mandarle el URL? Puede ser una opción. La otra opción es de que si tu video lo descargas de YouTube, porque es más fácil descargarlo de YouTube, ¿no? Con cualquier aplicación, y pesa menos de 80, pues ya. Es más fácil mandar el video que pese menos de 80 que el URL, les aclaro, ¿no? Pero como quieran ustedes, pueden hacerlo. Porque el URL se puede, póngase que lo podemos pegar en una Word y mandarlo como PDF. También lo pueden hacer sin problema. Sí lo pueden sin problema. ¿Alguna duda más? Muy bien. Entonces, ya no hay dudas, pues los espero pues, con sus trabajos. Vamos a pasar ahora a un tema de análisis ya más profundo. Poco a poco vamos a introducirnos a análisis complejo, porque no nada más es la creatividad. Ya ahorita tú estuviste esbozando en la creatividad y ahora vamos a ir aterrizando a algo complejo para poder producir un producto. Pero antes de eso, pues el resultado de este corte es los temas o los subtemas. Y vamos a empezar entonces a evaluar esos temas, ¿sale? Vamos a empezar a evaluar esos temas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de construir un instrumento de medición. ¿Qué es un instrumento de medición? Bueno, pues un instrumento de medición es aquel, válgase la redundancia, instrumento en el que mide la preferencia, el análisis de alguna variable del sector poblacional. O sea, en otras palabras, una encuesta. Pero encuestas es como muy burdo, muy simple, yo le llamo instrumentos de medición, se escucha más profesional. Un instrumento de medición está construido por ítems. ¿Qué es un ítems? Es una pregunta de investigación. Los ítems pueden ser cerrados o abiertos. ¿Quién va a determinar si es cerrado o abierto? Pues el investigador. Ahorita voy a explicar cómo el investigador puede analizar que los ítems pueden ser cerrados o abiertos. Las preguntas o los ítems que son abiertas son preguntas que le permite al que es consultado expresar una serie de conclusiones, de respuestas que pueden ser muy complejas, muy abstractas, hasta su forma de análisis estadístico, porque Juan y José
preguntando el mismo cuestionamiento abierto, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el proceso de la nueva normalidad? Pues Juan puede tener una apreciación diferente, que José puede tener otra apreciación diferente, y al momento de graficarlas o meterlas a manera estadística, pues van a chocar y lógicamente pues va a ser muy complejo. De hecho, los ítems abiertos resultan de análisis antropológicos, sociales, sociológicos, psicológicos, políticos. Es muy complejo analizar este tipo de investigación. Yo te les voy a decir por qué. Y los ítems que son abiertos, perdón, cerrados o preguntas cerradas, pues permite que el consultante pues, sea más explícito, ¿no? ¿Sí o no? ¿O qué piensas? ¿Piensas bien? ¿Piensas mal? ¿O qué opinas del 1 al 5? ¿No? Entendiendo que el 5 es lo mejor y el 1 es lo peor. Entonces, como que concluyes más y no le permites tanto al consultado expresar emociones, sentimientos o alguna retroalimentación, como la pregunta famosa ¿por qué? Que en algunos, yo no estoy de acuerdo con los porqués, quedan en blanco, ¿vale? Quedan en blanco. O sea, si tú le preguntas, ¿qué sabor de helado te gusta más, el chocolate o vainilla? ¿Por qué? Y el por qué puede ser muy abstracta. O sea, si ya empezaste con una pregunta cerrada, concluye en pregunta cerrada. Yo no entiendo por qué existen demasiados consultores o personas que se dedican a formar encuestas tan mal redactadas. Y vamos a ver algunos detalles de estos, ¿no? En esta materia te voy a enseñar a hacer encuestas, pero bien. Y si algún día yo te llego a ver alguna encuesta más adelante y no la hiciste como yo te digo, te voy a decir que ahora llevaste la materia conmigo y aunque sea la información muy pequeña, porque yo doy un taller sobre instrumentos de medición de 24 horas, pero 28 horas, pero pues en pocas horas tú vas a aprender demasiado. Pero antes de hablar de los instrumentos de medición, lógicamente tenemos que hablar de la metodología de investigación, ¿vale? ¿Y por qué vamos a hablar de la metodología de la investigación? Es interesante hablar de la metodología de la investigación cuando estamos tocando temas como este. Entonces, por ahí te voy a colocar un apoyo en online, que es el Creatility. Ojalá que lo puedas checar, ahí lo puedes ver en la página. Pues es para hacer mapas conceptuales. Entonces, vamos a comenzar. Voy a comenzar. Me gusta Vamos a comenzar con este. Voy a comenzar primeramente definiendo pues, la metodología de la investigación. Digo mapa conceptual porque solamente son palabras, ¿no? Metodología de la investigación. Ahí está. La metodología de la investigación. La metodología de investigación es la forma de hacer de investigación, ¿vale? El libro que estamos leyendo, o que yo leí, que te lo voy a reducir en pocos minutos, bueno, pocos minutos en realidad, porque van a ser menos de 60 minutos, pero el día de hoy va a ser una parte nada más. Es el de Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, en su última edición. Sampieri determina que la metodología de la investigación tiene varias clasificaciones. Dentro de ellas, la primera que establece, lo vamos a poner por acá, acá lo voy a poner, sale, es que la metodología de la investigación tiene enfoques. Entonces, dice Sampieri que hay 3 enfoques de la investigación, ¿sale? 3 grandes enfoques de la investigación que hacen de este concepto, pues, un concepto interesante. Primer enfoque de la investigación. La investigación puede ser cualitativa. La investigación puede ser cualitativa. ¿Qué quiere decir una investigación cualitativa? Una investigación cualitativa, aquí está,
Una investigación cualitativa es aquella investigación que habla sobre aspectos de cualidades, como las ciencias sociales, como la antropología, como el civismo, como la política. No utiliza muchos términos numéricos o matemáticos. Entonces, hablamos de las emociones, de los pensamientos, de las formas de opinión relacionadas a algún aspecto social. Son muy complejas. Yo siento que las investigaciones sociales son más complejas que cualquier investigación. O sea, si tú ves un doctor en robótica o un doctor en mecánica, a un doctor en psicología, yo siento que un doctor en psicología es más complejo su trabajo que un doctor en robótica. Porque un doctor en mecánica o en robótica, pues puede saber de matemáticas y listo. Pero un doctor en sociología o una investigación en sociología, pues aparte de las matemáticas, pues debe de conocer términos abstractos como la emoción, como los pensamientos. Y lo vamos a ver más adelante ahorita, el día de hoy, por qué estoy diciendo que estos conceptos son así. Y así son, ¿eh? O sea, las ciencias sociales son muy complejas de estudio, o sea, son muy complejas de estudio. La otra gran división de enfoques de investigación están los enfoques cualitativos. Los enfoques cualitativos. Y estos enfoques cualitativos tienen que ver con las cantidades de información que existen, ¿no? O sea, los cuantos, las mediciones, los números, ¿saben? Entonces son cantidades, como las matemáticas, hablando de términos de, por ejemplo, temperatura, las concentraciones de ácido, las concentraciones de materia, etcétera, etcétera, cantidades. Pero para que no se peleen, dijeron los que saben un poco sobre metodología, y no digan qué es más y qué es menos, pues nos construyeron, para los que no creemos en estos dos conceptos o en ninguno de los conceptos, un concepto de enfoque llamado mixto. Entonces dijeron, ahí está, para que se dejen de pelear y digan que las ciencias sociales no es mejor que la matemática. Y entonces nos crearon un principio de modelo llamado mixto, que habla sobre enfoques cualitativos y enfoques mixtos. Y entonces nos relacionaron poder medir la psicología, poder medir la sociología a través de aspectos matemáticos o números. Y para eso lo vamos a ver más adelante porque hablo sobre estos enfoques tan determinados. Dentro de la metodología de la investigación, también hay alcances de la investigación. O sea, cuando hablamos de alcances de la investigación, vamos hasta dónde la investigación puede llegar. O sea, y esto lo da el autor propio de que está realizando pues el proceso de investigación, ¿no? Propiamente dicho. Y hablando de este concepto de alcances, vamos a encontrar varios alcances de la investigación. El primer alcance de la investigación, o sea, ahí, vamos a ver acá, ahí está. Ahí está. Se le conoce como el alcance exploratorio. Así como los chavos de Boy Scouts, o los Scouts, porque antes eran los Boys, ¿no? Los Scouts, caray, me gustó esta. Esta. Caray. Le metí una que no es. Ahí está. Los exploratorios, lo voy a traducir con un ejemplo, ¿vale? Con la pandemia. Son estudios nuevos, fenómenos nuevos, fenómenos que no habían existido nunca. Y ahora se dan estos fenómenos sociales, matemáticos, y que lógicamente mueven
todo el formato de la investigación o de una comunidad. Por ejemplo, la pandemia de este año. La pandemia de este año es un fenómeno exploratorio. Fue un fenómeno aún más exploratorio que como a lo mejor puede llegar a ser ahorita. Desconoces, sabes que está pasando algo y sabes que debes de actuar rápidamente porque te dicen que la gente está falleciendo, porque dicen que la gente puede llegar a morir, porque dices que puede fracasar tu sistema económico y entonces empiezas a hacer estrategias para disminuir contagios. ¿Y qué es lo que hicieron comúnmente muchos países? Cerraron fronteras, muchos países dejaron de las actividades económicas, se suspendieron todas las actividades educativas. O sea, fue exploratorio el asunto. Desconocías, solo sabías que existía algo afuera y que si salías podía perjudicarte. Podía perjudicarte. A lo mejor habían ciertas cosas, supuestos, y empezaron a salir supuestos bastante ilógicos y abstractos, como por ejemplo, fue algo creado por los chinos comen cualquier cosa, fue algo generado por un murciélago, por un mamífero porcino, fue el pecado de no creer en cuestiones ideológicas o Satanás nos está destruyendo. Y así hubieron infinidad de supuestos abstractos, algunos lógicos, algunos de manera ilógico, como yo leía un libro la vez pasada, de que como somos productos de seres pues de otras galaxias, pues fue un proceso como que de otras galaxias, algo erróneo, ¿no? Pero que fue implantado acá, ¿no? Pero hay hasta películas que fueron antes de este fenómeno. Por ejemplo, yo no había visto, yo no, mire, por miedo a lo mejor, ¿no? No quería ver la película de Contagio, lo vi hasta después, y sí está bastante interesante, pero sí te da miedillo, ¿no? O sea, si lo hubiese visto en el momento en que estaba el proceso de pandemia tan fuerte en el estado de Chiapas, pues sí, hubiera yo hasta soñado. Pero como ya lo vi ya al final, de salida, pues ya como que ya no te da tanto miedo, ¿no? Pero sí hay cosas como este murciélago que comió algo y que, pues, no sé si ya lo vieron, ahí se lo recomiendo. Es una buena película, pero sí la tienes que ver con mucha mente abierta. Son estudios exploratorios. No sabes qué está pasando, pero está pasando algo. Y entonces puedes hacer supuestos, puedes tratar de describir el fenómeno, pero no lo logras describir. Lo único que tienes que es actuar en este contexto. Otro alcance de la investigación bastante interesante es el alcance descriptivo. Y entonces aquí, no, ahí. Y entonces acá, aquí en el fenómeno descriptivo, pues ya conoces, ¿no? Conoces bastante el fenómeno, lo puedes llegar a ubicar de manera correcta. Y entonces ya hay estudios, ¿no? Y dicen, vamos a poner el ejemplo de pandemia, ¿no? Que es el que conocemos actualmente y de manera, pues, algo natural. Dices, es causado por un virus descriptivo, estás describiendo el fenómeno, es causado por un virus. Y este virus se llama SARS-CoV-2 y genera una enfermedad, un síndrome en el ser humano que se llama COVID. Y este síndrome de respiración aguda puede llegar a ser controlado si no existen antecedentes de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión o como algunos otros factores. Por lo tanto, empieza a describir. Por lo tanto, voy a analizar si es verdad, porque te das cuenta que nada más no mueren todos, ni se enferman todos, ni se enferman de gravedad todos. Se empieza a ver que un sector de la población no es contagiada, un sector de la población no le pasa nada, y ves que otro sector con efectos secundarios o efectos que ya traen de sí,
obesidad, hipertensión, diabetes, sí son afectados y entonces empieza a decir, algo está sucediendo. Y empieza a tratar de describir el fenómeno en todas sus facetas. Puedes hacer supuestos, claro, puedes hacer supuestos, pero sin llegar a la absoluta comprobación, porque no estás comprobando el fenómeno, nada más estás describiendo el fenómeno. Y entonces puedes llegar a hacer aún más cosas para detener el avance de esta enfermedad. ¿Vale? ¿Como cuáles? Como ejercicios de ¿qué? De contención de la población. ¿Por qué yo les decía? Y aquí va entonces la parte cualitativa y la parte social, es donde yo te dije que los estudios sociales son más complejos que los estudios matemáticos, porque te dicen, ¿sabes qué? El 5% de la población puede llegar a morir, pero ese 5% tiene ciertas comorbilidades, tiene ciertas condiciones que ya traen como obesidad, como diabetes, y por lo regular y por lo general rebasan los 60 años de edad o los 50 años de edad. Y los que están más propensos a este fenómeno son los de 80 años de edad. Por lo tanto, pues tratamos de aislarnos de ellos. Pero entonces sale a relucir esas variables sociales absurdas de muchas personas que no están dentro de este factor y empiezan a decir que no existe el COVID. Por eso son complejas, porque no es lo mismo tratar de describir una gráfica de una nueva energía a tratar de describir una gráfica del comportamiento poblacional. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes sí salían? ¿Por qué la gente, por qué había mucha gente en las calles y se les decía que no? Hablar de emociones, hablar de pensamientos, hablar de disfraces políticos o disfraces sociales, ¿no? Y que decían, es un invento del gobierno, es un invento económico, Donald Trump, el chino, el Corea del Norte, Cuba, Andrés Manuel, Hugo Chávez, bueno, ya falleció, ¿no? O bueno, algunos hasta decían que él, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, comportamientos sociales complejos porque la población es compleja. Es más, me atrevo a suponer que muchos le temen más al COVID que al VIH, ¿no? Entonces se protegen más con el COVID que protegerse más con el VIH o con el VPH. Comportamientos sociales absurdos, ¿no? Y que muy complejos de estudiar. Por ejemplo, el feminismo es muy complejo de estudiar. El análisis del aborto es muy complejo de estudiar porque incluyen pensamientos, paradigmas, aspectos sociales, aspectos psicológicos, aspectos emocionales, aspectos antropológicos, aspectos de etnia, etcétera, etcétera. Entonces, un análisis de doctorado social es más complejo que un análisis de doctorado matemático. Muy complejo esta parte. Por eso estos procesos de pandemia son complejos porque no nada más son matemáticos, como lo vemos en las cifras, sino son también aspectos sociales, porque los que se enfermaron no llegaron a situaciones de los hospitales, porque se pensaba que si tú ibas a los hospitales, y sigue pensando, y aquí van a haber muchos que van a decir que sí, se sigue pensando que si tú llegabas al hospital Gómez Maza o al Poliforum, te iban a entubar, y ya una vez entubado ibas a morir, porque lo que se necesitaba era matar a la gente. O sea, si así pensaba yo llegué a escuchar muchos de estos fenómenos, ¿no? Y es falso este fenómeno en toda su expresión de la palabra, o sea, y son fenómenos de índole social. Es más, fenómenos hasta abstractos, como decir, no me voy a hacer la prueba del COVID porque prefiero ponerme una gota de vinagre en la lengua o oler el vinagre, y si repudio el vinagre en la lengua o repudio el olor del vinagre, quiere decir que no estoy enfermo del COVID. O sea, pensar que se reduce con esa simple, pues, sintomatología, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Bueno, también aquí dice, ¿no? También que te sacaban el líquido, exactamente. O sea, fenómenos tan abstractos como su compañero dijo, ¿no? Y todavía sigue existiendo porque muchos dicen,
se moría la persona desgraciadamente y muy tristemente, y pues te tenían que entregar el cuerpo pues cerrado, y muchos pensaban que no iba a ir su familiar, ¿no? Entonces, eso sucedió muchísimo en Centroamérica y en Sudamérica, donde habían personas que querían comprobar si entonces abrían el cuerpo, y pues lógicamente se liberaban las cepas de este virus, y pues infectaba aún más este proceso. Entonces es absurdo la parte descriptiva. Lo estás describiendo, no estás para nada comprobando. Después llega el otro fenómeno más complejo, y el que va a dar muchísimo la razón a todo, es el análisis. Bueno, por acá. Ahí está. ¿Ya vieron? Mi pulso no es tan bueno. Ahí está. Entonces, aquí le ponemos correlacional. Ahí está. Este fenómeno correlacional, ya existe un análisis de las variables, entonces tú no. Ya existe, ay caray, ¿qué dice acá? Ya existe un análisis correlacional, y entonces lo que voy a hacer ahorita, descriptivo, perdón, voy a empezar a relacionar qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el SARS-CoV-2 dentro del organismo y cómo puedo solucionar? Entonces surgen métodos como las vacunas. Las vacunas son tan sencillas como entender que es el mismo virus, pero en su naturaleza más desgastada, que entra por el medio de la vacuna a nuestro sistema, y que, como ya está muy desgastado el virus o las cepas del virus, pues nuestro sistema inmunológico batalla con él y le gana, lógicamente, en cuestión de horas, y producen ciertos anticuerpos que cuando llega el verdadero virus, pues ya no te va a atacar de la manera como lo hacía antes, ¿no? Esas son las vacunas. Por ejemplo, cuando se inició, por ejemplo, la viruela negra, ¿no? Y que mató muchos aztecas. La viruela negra, pues eran, pues, ámpulas así, más o menos, de 10 centímetros, ¿no? De grosor, y perdón, de diámetro, y que mataban fácilmente a cualquier persona, ¿no? Ya no existe, ya está erradicada. Existe algo que se conoce como varicela, y que pues te da casi más o menos los mismos síntomas, pero ya ámpulas más pequeñitas, y que lógicamente pues tienen una menor, o sea, el sistema inmunológico puede contrarrestar más rápidamente esa enfermedad, como los que ya están erradicados, como el sarampión o como algunos otros conceptos, ¿no? Antes, yo me acuerdo que en mi época te decían, te tienen que dar varicela y te tienen que dar viruela, perdón, varicela y sarampión. Ahora, pues es muy complejo, y va a llegar un momento en que va a ser más complejo en que te puedan proporcionar estos tipos de ideas, pero las vacunas son efectivas. Entonces, las vacunas hacen que el coronavirus ya no exista como sistema, o ya no va a existir, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a eso. Es el supuesto, y en lo que va a comprobar en el aspecto correlacional, porque va a relacionar variables. ¿Será que las vacunas van a contrarrestar la incidencia del COVID y vamos a llegar a vivir como éramos antes? Pues sí, aunque ya no va a ser tan igual como éramos antes, pero va a tener una manera diferente de vida. Y tiene que llegar el momento en que el ser humano logre avanzar esta faceta. Me cuenta por ahí mi papá que sus abuelos le platicaban que en 1920, creo, hubo una gran peste o epidemia que mató a mucha gente. Son naturalezas ciclos que se vuelven a repetir a lo mejor cada 100 años o cada 150 años, y a lo mejor se puede repetir muy rápidamente, porque así como existen mentes grandiosas que han ayudado y contribuido a la sociedad, existen mentes siniestras y devastadoras que han hecho de este mundo un mundo muy complejo para poder vivir, y existe, ¿no? Y llegamos entonces al entorno por excelencia más alto, que es el que trata ahora, después de que el fenómeno ya se dio, de explicar. ¿Qué se le explica? Este fenómeno de decir, bueno, muy bien, entonces vamos a explicar qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué
llegamos a este proceso, y el explicativo es el que va a tratar de determinar, esto se dio por esto, pero lo podemos contener. Y ahora ya no va a ser un problema social. Hay quienes no logran llegar a esto, por ejemplo, la pandemia del VIH, ¿no? O del SIDA, ya como síndrome. Se puede controlar y no puedes llegar a morir de SIDA, ¿no? Pero ya no le tenemos miedo. O sea, ya llega un momento en que tan avanzada está la ciencia que lógicamente, pues, y digo, no le tenemos miedo porque yo he estado en conferencias en donde los chavos o las personas de tu edad, pues, tienen una vida activa en ese plano y algunos, pues, ni se protegen. Eso quiere decir que no hay miedo, como el miedo te daba antes de salir a la calle hace tres meses en Tuxtla y que casi salíamos, pues, como que estuviéramos en aspectos radioactivos, ¿no? Así deberíamos de tener el miedo para el VIH o para el VPH. Sin embargo, como sabemos que nos podemos llegar a contagiar, pero existen medicamentos de orden, pues, muy modernos que van a tratar de mitigar el avance del VIH dentro de nuestras células y podemos llegar a morir de otra cosa, pero no de VIH. Y quien se muere de VIH es por ignorancia, prácticamente. Pero, por qué el proceso de pandemia del SIDA es incontrolable y está incontrolable, ¿no?, en el mundo? Por el aspecto social, por el aspecto social. Si fuéramos más socialmente responsables, en este aspecto, pues podríamos contener este avance. Pero como no somos responsables en este aspecto, pues hacemos sin duda de nuestro cuerpo y de nuestro entorno social, pues una locura, ¿no? Y entonces hacemos y deshacemos con nosotros mismos como nosotros queramos. Por eso es interesante el concepto social, ¿vale? Por eso viste las marchas y algunos estaban a favor y otros en contra, ¿no? El feminismo, el problema del aborto, algunos a favor, algunos en contra. Entonces, son complejos estos fenómenos, complejos, porque se dan fenómenos que no son tan fáciles de ser evaluados con una simple pregunta, como por ejemplo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Requiere un análisis completo, porque no es lo mismo preguntarle a una persona de una comunidad étnica a una persona, por ejemplo, de una comunidad tecnológicamente avanzada, por ejemplo, Tokio, ¿vale? Una ciudad muy avanzada, pues que tiene, y hasta eso, Tokio y por ejemplo, Nueva Jersey, por ejemplo, o Oklahoma, ¿no? Que son ciudades muy avanzadas y que pueden llegar a tener distintas formas de pensamiento. O México, o Tuxtla Gutiérrez, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Por último, el día de hoy vamos a analizar, así de manera muy rápida, lo voy a dejar planteado, otro análisis de otro conjunto de clasificaciones. No con eso quiero decir que así se clasifica. Yo estoy hablando nada más del libro, porque si tú pones ahorita ahí en Google tipos de metodología, o sea, cómo se clasifica la metodología, te puede dar un sinfín de ideas, ¿no? Un sinfín de ideas. Estoy hablando ya nada más desde el punto de vista de aquí de este autor como tal, y entonces, está. Voy a hablar de los tipos de investigación que existen. Hay dos tipos de investigación, ¿sale? La investigación, por acá, la investigación experimental. La investigación experimental y la investigación, lógicamente, llamada pues, no experimental. ¿Por qué estoy viendo esto? Porque, como estamos hablando de investigación y pues vamos a hacer investigación, aunque sea muy... Dios, déjame poner por acá. Es que no se quiere retirar esta cosita. Ahí está. Vamos a hacer algo muy, muy elemental. Ahí está. La investigación experimental y no experimental. La diferencia
digamos, entre investigación experimental y no experimental es aquella que utiliza el método científico, ¿vale? Riguroso método científico. Algunas investigaciones permiten el análisis del método científico, algunas no, pero no quiere decir que las que no utilicen el método científico son denigradas o son laceradas o son lastimadas. O sea, que digas, como la religión es un método no experimental y no científico, debe ser denigrado, debe ser aniquilado. No, porque cae dentro de este terreno no experimental. No lo utilizo porque no quiere decir que el utilizar el método científico experimental sea el as de todo, ¿no? Porque el ser humano en su concepción es no experimental. O sea, hay cosas que todavía el ser humano desconoce su propio cuerpo, ¿vale? Y si no ya existiesen, por ejemplo, donaciones de órganos que no se pueden donar tan a simple vista, por ejemplo, el cerebro, ¿sale? Si no, ya el cáncer se hubiera erradicado, el VIH y el VPH y cualquier otra enfermedad. Entonces, desconocemos todavía muchísimas cosas. Creo que el 90 y tantos % de las complejidades del ser humano son desconocidas. Porque no, si no ya hubiésemos hecho un hombre, ¿no? Una mujer biónica que pudiera llorar de alegría y que pudiera llorar de tristeza, ¿eh? Entonces, esas complejidades son lo que hace rico al ser humano. Porque tú puedes llorar de tristeza, puedes llorar por un golpe, por un dolor, o también puedes llorar porque estás contenta, porque estás alegre, ¿no? Entonces, esas complejidades no las tiene un robot, no puede conocer ese principio ideológico. Entonces, esto es la parte de la ciencia experimental y no experimental en este sentido. Pero vamos a hablar de esto la siguiente semana. No les voy a enviar este formato lo voy a tener yo, es nada más así como cuando ya lo tenemos construido, pues sí se los voy a enviar, lógicamente que eso espero terminarlo con ustedes la próxima semana y poderles analizar todo este concepto. Bueno, decirles que el día 30, o sea, el día de mañana yo no voy a estar tan a la mano porque voy a estar en la universidad en varias reuniones porque pues pensamos ya pues regresar nosotros con todas las medidas de seguridad. No sabemos si vamos a estar allá, también por el hecho del internet. Definitivamente yo creo que tú no vas a regresar, eso es un hecho porque pues significa mover muchas cosas en tu familia y estarías en todo tu derecho también en ese sentido. Entonces sí que no regresaremos hasta enero. Lo más seguro es que hasta enero, ¿no? O sea, yo pienso que hasta enero, ¿no? Porque pues muchos somos de Tuxtla, me incluyo, muchos somos de Cinsuchiapa, les incluyo, pero muchos son de otras regiones, ¿no? Entonces, imagínate que tú vivas pues allá en Ocuilapa, por ejemplo, que es una región allá por Copainala, pues no todos los días vas a viajar, ¿no? Pues tendrías que venir a buscar una casa y mover a ese personaje a buscar una casa, pues significa mucho desgaste económico. Entonces, también la universidad es socialmente responsable con eso. Por eso creo que lo más seguro, hasta donde yo tengo entendido y lo que yo creo que si yo estuviera en mis manos el análisis social, porque ahí hablamos de aspecto social, yo haría eso. O sea, tratar de que mis alumnos pues llegaran hasta el mes de enero ya bien a buscar pues sus domicilios porque se va a levantar lógicamente, o sea, nunca vamos a quedar en proceso de pandemia, ¿no? Se tiene que llegar a levantar en algún momento y por ahí sonaba de que nos íbamos a ir en semáforo verde, y yo creo que las autoridades de salud pues decidieron no darlo todavía, porque aún así en semáforo amarillo pareciera que estuviéramos en semáforo verde, pues en semáforo verde íbamos a darle rienda al hilacha a todo. Y está bien, ¿no? Porque pues también pues el ser humano es así, ¿no? La pandemia ya no se va a superar, la bacteria se va a convertir como una gripe normal y pues ya va a ser como las cosas. Es el proceso, ¿no? Es el proceso de lo que le llaman el rebaño, ¿no?
el que se contagie el 70% de la población. Se tiene que llegar a contagiarse el 70% de la población mundial para que el mismo humano genere sus anticuerpos. Esa es la razón, pero todavía no hemos alcanzado ese 70%, ¿eh? O sea, todavía está en riesgo la población. No ustedes, porque ustedes son jóvenes, fuertes, dice la canción, ¿no? E inteligentes, así dice la canción. Entonces, pues ustedes son los menos, sí te pueden llegar a contagiar y sí han muerto jóvenes, déjenme decirles, o sea, no crean que no, o sea, sí han muerto jóvenes, pero digamos que hay menos propensión. Entonces tenemos de cuidar a nuestros ancianos, a las personas que están con problemas serios, y ellos son los que no nos gustaría que se fueran de este mundo, porque la generación que se fue a nivel mundial es una generación de mucha experiencia, porque fueron personas mayores y que pues desgraciadamente se fueron y que nos dejan pues con el alma, en mi parecer, porque se fueron personas que yo conocía, personas muy, muy gratas para mí, pues con el alma así un poco adolorida, pero pues la vida también pues debe de continuar desgraciadamente. Entonces, decirte que el 30 nos veríamos pues ya con tus evaluaciones. Si hay algún problema, me tienes que decir inmediatamente, no me vayas a decir al cuarto para las 2 de la tarde, ¿sabe qué, maestro? No puedo, porque no te voy a contestar. No te voy a contestar porque pues voy a estar muy saturado, porque contestando a todo mundo. Trata de hacer de ahorita, que estás en tiempo y en forma, ¿no? Número 2, el día jueves yo voy a dar clases normales, voy a tratar de darte tus calificaciones ahí en vivo, para que ya te vayas tranquilo esta semana. Y la próxima semana, pues, iniciamos el nuevo corte sin ningún problema como tal, ¿no? Decirte también que vamos a trabajar de la mano con los jóvenes de primero a través de las encuestas que vamos a estar fabricando y la forma de análisis. Es compleja la forma en cómo vamos a estar evaluando ahorita. Sí es muy compleja, pero también a la vez muy divertida. Entonces, este material que yo les presenté en esta plataforma Creative, va a estar, lo voy a descargar y se los voy a enviar para que también pueda ser parte de su bagaje de conocimientos, ¿sale? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Siento que algunos nada más ponen así el esto y ya nunca más me vuelven a hablar, ¿no? Dice como que ya estamos. Aquí estamos, Inge. Seguimos escuchándolo. Ah, ok, muy bien. Muy bien, entonces, nos vemos la próxima semana. Digo, la próxima semana. El próximo jueves, pensé que era jueves hoy. El próximo jueves, a la misma hora, y el día de mañana, pues sus exámenes y si hay algún problema, porque sí estoy presentando algunos detallitos acá. Y pues vamos a ir checando a ver qué está sucediendo, ¿sale? Porque sí, algunos presentan detalles. Muy bien, nos vemos la próxima semana, ¿eh? Hasta luego, adiós. Digo, el próximo jueves, hasta luego, adiós, bye. Dale, Inge, el jueves. Nos vemos. Nos vemos, Inge.